Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy de nuevo la bienvenida a mi canal y a tu canal Hágalo al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en el mundo actual y es el tema de las escrituras públicas. En este video te voy a enseñar los aspectos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de acercarte a una notaría para realizar o para que el notario te autorice una escritura pública. Te invito a que te quedes en este video y vamos a empezar. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y le des like al video. Lo primero que tenemos que saber es qué es una escritura pública. Una escritura pública, en palabras sencillas, es un documento que nos certifica que algo importante ocurrió. En otras palabras, es un documento autorizado por un notario que sirve de testigo, donde indica al notario o da fe que los requisitos legales, formales de un contrato o un acto se están cumpliendo, es decir, que están acordes con las leyes colombianas. ¿Cuáles son los actos o contratos que requieren escrituras públicas? El primero se refiere a la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, como por ejemplo la venta o la donación de una casa, requieren escritura pública. Segundo, se refiere a los actos relacionados con los gravámenes sobre los inmuebles, como por ejemplo las hipotecas. Entonces, si el banco le va a prestar a Juan 100 millones de pesos, Juan tiene que dejarle como respaldo un bien y que le puede dejar una casa. Entonces, tienen que realizar una escritura pública donde formalicen la hipoteca. Y tercero, otros contratos o actos que la ley requiere o que la ley dice que deben constituirse mediante escritura pública, pues así debe constar. Como por ejemplo, matrimonios civiles, sucesiones ante notaría, poderes generales o contratos de constitución de sociedades, como por ejemplo sociedad anónima. Pero ojo, porque no todas las sociedades o no todos los contratos de constitución de sociedades requieren escrituras públicas. Solamente, o un ejemplo es este caso, las sociedades anónimas. Vamos a mirar cuáles son las características que deben cumplir las escrituras públicas. El notario, antes de empezar a redactar una escritura pública, debe indagar cuál es la finalidad de las partes en el negocio que pretenden celebrar. Entonces, si Juan y Ana van a celebrar un contrato de sociedad porque quieren constituir un negocio, quieren constituir una empresa. Entonces, ¿qué debe indagar el notario? Por ejemplo, debe indagar cuál es el tipo de negocio que quieren constituir, si tienen una visión a largo plazo, cuáles son las responsabilidades o cómo se dividirán las responsabilidades y los beneficios o las pérdidas, y, por ejemplo, si existirá alguna causal especial de disolución de la sociedad. También el notario, a la hora de redactar la escritura pública, debe indicar de manera expresa cuál es el nombre del negocio o contrato que las partes pretenden realizar, el nombre legal. Entonces, si Marta tiene una propiedad y resulta que Juan, para poder pasar a la carretera, necesita pasar por la propiedad de Marta. Entonces, ¿qué tienen que hacer los dos? Constituir una servidumbre de paso. Entonces, a la hora de constituir la servidumbre, el notario debe indicar expresamente que se trata de una escritura pública de servidumbre de paso. El notario debe incluir las estipulaciones especiales que acuerdan las partes. Entonces, si María y Pedro quieren constituir un contrato, o bueno, quieren celebrar un contrato de arrendamiento del local comercial, pero pues resulta que las partes pues quieren incluir cláusulas especiales, el notario tiene el deber de incluirlas. Por ejemplo, una cláusula especial es que se restrinja el objeto social a la venta de jardinería solamente y que no se pueda realizar ninguna otra actividad, o incluir una causal especial de terminación de ese contrato de arrendamiento. Las escrituras deben redactarse en el idioma castellano y en caso de que alguna parte no tenga suficiente conocimiento del idioma, debe proporcionársele un intérprete que será el asesor de esa parte, le traducirá el contrato y ojo porque el intérprete debe aparecer firmando también la escritura pública como constancia de su intervención durante el proceso de elaboración de la escritura pública. El notario tiene la obligación de revisar las declaraciones de las partes y asegurar que esas declaraciones cumplen con las normas formales dispuestas en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, en un proceso de venta, por ejemplo, el notario tiene el deber de identificar a las partes,
de asegurarse de que la parte vendedora realmente sea la propietaria del bien inmueble, o que, por ejemplo, las partes consientan los términos del contrato y lo firmen. Asimismo, en las escrituras públicas no se pueden dejar espacios en blanco. Estos espacios o los renglones que queden vacíos deben llenarse con rayas para asegurar que el documento no va a ser modificado por alguna persona o algo así por el estilo. No se pueden usar abreviaturas en los nombres durante el proceso de elaboración de una escritura pública. Entonces, si por ejemplo una parte es María Lucía Caballero, yo no puedo escribir M.L. Caballero. No, tengo que escribir mi nombre completo, que es María Lucía Caballero. Si en una escritura pública se escriben cantidades o números, primero tiene que ir esa cantidad en letras y luego en paréntesis va el número. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir 5 millones de pesos. Primero debemos escribir en letras 5 millones de pesos y luego ponemos un paréntesis y escribimos el número 5 millones de pesos. ¿Y qué pasa en caso de haber una diferencia entre las letras y el número? ¿Qué prevalece? Prevalece lo escrito en letras. Entonces, si la letra dice 5 millones de pesos, pero resulta que el número dice 4 millones de pesos, ¿qué prevalece? Prevalece lo que dicen las letras. El notario no puede autorizar un documento cuando llegue a la conclusión de que intermedia una nulidad absoluta. Entonces, si por ejemplo llega un niño de 13 años a solicitarle al notario que le autorice una escritura pública o a realizar el proceso de elaboración de una escritura pública, pero resulta que no tiene una autorización de un juez, ese menor de edad no puede celebrar ese contrato y el notario está en la obligación de no autorizarlo. ¿Por qué? Porque hay una nulidad absoluta. Cuando el notario autoriza una escritura pública, esa escritura debe contener un número de identificación. Asimismo, debe identificarse el municipio, el departamento, el país, el nombre del notario y la parte o el lugar donde el notario tiene competencia. Por ejemplo, número de escritura 1234, expedida en ¿dónde? En el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, en la República de Colombia. El notario es, no sé, Pepito Pérez, y ya, eso es como lo que debe contener la escritura pública. No se permite la participación de otras personas o de testigos instrumentales. Por ejemplo, quieren que Juan conste en la escritura pública para que sirva de testimonio, diciendo de que efectivamente el día tal, a la hora tal, las partes comparecieron aquí al notario para que se autorizara o se hiciera el proceso de elaboración de una escritura pública. No puede existir eso, no pueden haber testigos instrumentales. Con las partes bastan, las partes son las que tienen que dar fe, o más bien las partes son las que son las propias testigos, como por decirlo así, de que pues en ese día las partes consintieron y se autorizó una escritura pública. Cuando una persona, por ejemplo, vende o constituye una hipoteca, entonces ese vendedor a su vez debe indicar cómo adquirió ese bien, esa propiedad. Entonces debe decir, por ejemplo, adquirir la propiedad mediante la escritura pública número 435, que está registrada bajo el folio de matrícula número 105 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. A la hora de realizar la transferencia de un inmueble, bueno, o de constituir algún derecho real, debe indicarse todas aquellas situaciones que puedan afectar el inmueble, como por ejemplo deuda o derechos de uso de terceros o cualquier otra limitación. Entonces Juan le va a vender su casa a María, entonces Juan debe indicarle a María que sobre la casa pesa una hipoteca por una deuda que tiene con el banco, pero que se compromete a saldarla o a pagarla antes de X o Y tiempo. Y por último, el acuerdo debe expresar, o el negocio debe expresarse en la escritura pública en moneda legal colombiana, es decir, en el peso, en pesos. Pero si, por ejemplo, un acuerdo se relaciona a una moneda extranjera, pues debe realizarse o debe decirse cuál es la equivalencia que tiene esa moneda extranjera en pesos colombianos. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre derecho, quieres recibir más tips, te invito a que te suscribas a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.